Iglesia, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Me alegra una vez más poder estar aquí saludándoles desde mi casa. Sé que ustedes también se encuentran en sus casas con sus familias, esperando ansiosamente ese tiempo en el que nuevamente tenemos la oportunidad y el privilegio de exaltar, de glorificar el nombre del Señor y escuchar también lo que Él tiene para decirnos. Y esa es precisamente la actitud que hoy debemos tener delante de nuestro Padre. Estar con un corazón dispuesto, un corazón que se rinde delante de Él y un corazón que verdaderamente espera y busca agradarle. Le mando un saludo también muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo por primera, segunda vez, o de pronto también a los familiares de nuestros hermanos de la iglesia. Nos alegra mucho que también ustedes se hayan dispuesto y hayan querido en su corazón apartar este tiempo para el Señor y para nuestro Dios. Entonces ahora vamos a orar, vamos a entregarle todo lo que hoy hay preparado para Él. Vamos a decirle: Señor, gracias, Padre Celestial, por esta semana. Gracias, Señor, porque una vez más somos testigos, Señor, de lo fiel y lo bueno que eres con nosotros. Somos testigos, Señor, de tu provisión, de tu sustento y de tu cuidado para con nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque no hay nadie como tú, porque tú eres un Dios de amor, porque tú eres un Dios de perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que el estar delante de ti, adorándote, exaltándote, glorificando tu nombre, es un privilegio. Gracias porque ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, rendir nuestro corazón, entregarte a ti todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades, todo aquello, Señor, que nos roba la paz, concentrarnos en ti para también escuchar y atender, oh Dios, lo que hoy quieres decirnos, lo que hoy quieres recordarnos. Permítenos disfrutar cada espacio, cada momento, Señor, y hacerlo de todo corazón. Que tú seas el centro de todo, que tú seas quien te lleves toda la gloria, toda la honra y todo el honor, porque solamente tú te la mereces, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Has sido fiel. Siempre has sido fiel. Has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Gracias por eso. Ahora vamos a cantar a nuestro Señor y Rey, que Él es un Dios soberano, que Él es un Dios todopoderoso. Vamos a algo, no solamente vamos a cantarlo, sino que vamos a creerlo en nuestro corazón.
Dios les bendiga, iglesia. Muy buenos días, amada iglesia. Que Dios les siga bendiciendo grandemente. Después de haber tenido este tiempo de exaltar y glorificar el nombre del Señor a través de el canto, de la alabanza, quiero invitarte que puedas estar allí muy dispuesto para que el Señor también en esta mañana, así como cada domingo, nos permite reunirnos y poder llevarte una palabra de edificación para ti y para toda tu familia. Agradecemos al Señor por todos los que nos están viendo, los amigos y la iglesia, los familiares en otras partes que nos están viendo cada domingo. Queremos agradecer al Señor por sus vidas y nos goza profundamente nuevamente estar aquí delante de ustedes para llevar y compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor. Yo quiero invitarte en esta mañana que puedas ir al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57 hasta el 62. Y antes de leer el texto, quiero ponerte un poco en el contexto de lo que vamos a leer. Y aquí, en este momento que está relatando Lucas, el Señor ha desarrollado ya su ministerio mayormente en Galilea, pero el Señor ha decidido ya partir a Jerusalén. Ustedes saben que allá era donde estaba el lugar donde sería sacrificado el Señor y donde el Señor lo crucificaría. Pero el Señor decide ir a Jerusalén. Y una de las cosas que está ocurriendo aquí es que muchos se están alejando del Señor. Muchos en este proceso ya de cuando Él va a partir a Jerusalén, muchos de sus seguidores, de sus discípulos están dejándolo, humanamente hablando, lo están dejando solo. Y el Señor envía a sus discípulos y ellos llegan a una aldea, dice que llegan a una aldea de samaritanos y quieren preparar y quieren que el Señor llegue ahí, pero no los reciben allí. Y dice el texto que ellos entonces van a otra aldea y allí es donde vamos a leer. Dice que mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y a otro le dijo: ven tras mí. Pero él contestó: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo: te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Las tres expresiones que vemos, aquellos que fueron llamados o de aquellos que se ofrecieron al seguir al Señor, es que dicen: déjame primero hacer esto, déjame ir a hacer esto. Y esa es una de las razones por las cuales el texto nos está llamando allí. Y es que estamos poniendo primeramente otras cosas antes que al Señor. Te seguimos, pero primero déjame hacer esto. Entonces, la urgencia también nos habla de la urgencia, el nivel de urgencia de seguir al Señor. El nivel de urgencia que nos está demandado de seguir al Señor. Y eso es uno de los costos de seguirle a Él. Ese es uno de los costos de seguir al Señor. Y Jesús está pidiendo un compromiso completo, amado que estás allí, iglesia que estás allí. El Señor está pidiendo un compromiso completo. Y ese nivel de compromiso que muchas veces yo quiero para mí, va a superar el compromiso aún que tenía, como lo deja ver en el versículo 62,
cuando dice, pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Y ya en el versículo 61 está haciendo referencia cuando dice, también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Y allí está haciendo referencia a lo que está registrado en Primera de Reyes, capítulo 19, 20, cuando Elías tira su manto sobre Eliseo y Eliseo le dice, espérate que vaya donde mi padre. Y está hablando de alguna forma, relatando allí, refiriendo la urgencia que nosotros, y que va a superar aún a esa urgencia de la que se mostraba en Elías, cuando llama a Eliseo, y esa urgencia que está demandada para nosotros también en seguir al Señor, en ir detrás de Él, en no estar tanto metidos y poniendo excusas muchas veces para seguirle. De manera que en esta mañana yo quiero que tú abras tu corazón allí y que puedas permitir que el Espíritu Santo de Dios hoy venga a tu vida, hable a tu vida. Y hemos preparado, el Señor ha preparado en esta mañana una palabra para tu vida y para mi vida. De manera que vamos a ir a oír esta palabra, vamos a escuchar esta palabra que el Señor tiene. Y yo quiero que allí donde estás, prepares tu corazón y todos estén allí muy atentos a lo que el Señor en esta mañana quiere para ti. Que Dios les bendiga a través de esta palabra. Hola Iglesia Fuente de Agua Viva, muy buenos días, que el Señor te bendiga. Le doy gracias al Señor por nuevamente este espacio tan maravilloso que nos da de poder llegar hasta ustedes y poder bendecirnos los unos a los otros a través de la comunión y el servicio que ofrecemos al Señor. Gracias al Señor por su iglesia, gracias porque somos un pueblo redimido con precio de sangre. Y en este momento, en este tiempo, estamos desde casa siendo edificados. Sí, seguimos siendo iglesia desde casa y sabemos que estamos atravesando por días fuertes, días duros, pero confiamos en la bondad, en la misericordia del Señor. Confiamos en su propósito eterno y bueno con cada uno de nosotros. Y sabemos también que estamos viviendo al interior de cada familia luchas, batallas diarias, guerras diarias. No somos indiferentes de toda la presión que estamos viviendo como familia en medio de estos días de incertidumbre, en medio de estos días donde abundan las noticias negativas en cuanto al estado de nuestra sociedad. Pero nosotros seguimos poniendo la mirada en esa fortaleza de los siglos. Nosotros seguimos poniendo la confianza en el Dios que nos llamó, en el Dios que nos redimió y en el Dios que nos tiene como su iglesia aquí, siendo sal, siendo luz y siendo un canal de esperanza a mucha gente que hoy no tiene esa esperanza. Y en esta mañana yo también le doy gracias al Señor por la oportunidad que me da nuevamente de acercarme a ustedes a través de la enseñanza de las Escrituras. Y he traído un tema que van a ver a continuación, el título que le he dado. Discipulado sin cruz. Discipulado sin cruz. Yo quiero invitarle a usted en esta mañana a que podamos orar al Señor y entregar este tiempo en sus manos. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu presencia. Queremos darte gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú sigues con nosotros en este tiempo. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por cada familia que está ahí, Señor, reunida en tu nombre. Gracias porque tú eres fiel, gracias porque eres maravilloso y porque tu palabra, Señor, permanece para siempre, porque cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Yo te agradezco por la oportunidad que nos das en esta mañana de reflexionar en torno a tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, por la forma como tú enseñas cada día a nuestro corazón y hoy nos puedes recordar esos
esos principios que nos dan vida eterna, porque escudriñar las Escrituras es el único camino para poder encontrar la vida eterna en ti, Señor. Bendigo, Padre, la vida, la mente y el corazón de cada persona que nos ve en sus hogares, de cada persona conectada en estos momentos, y yo te ruego, Señor, que esta palabra haya cabida y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nuestros corazones. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amada iglesia, yo te invito en esta mañana que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, y vamos a tener la lectura de la palabra desde el versículo 1 al 16. Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 1 al 16. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofeteadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Versículo 7. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado de Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Qué estremecedor relato de camino a la cruz, vivido en carne propia por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Para el Señor Jesús, todo lo que ocurrió desde el momento de su arresto, de acuerdo al relato que estuvimos leyendo, significaba sencillamente las consecuencias de una decisión que ya él había tomado desde hace mucho tiempo atrás y por el cual se había preparado aún desde que estaba pequeño, desde su infancia. Cuando Jesús renuncia a su calidad de Dios, cuando el Señor renuncia a su trono de gloria, cuando el Señor renuncia a su posición de Dios soberano, de Dios eterno, y baja a nosotros y llega a la tierra. Él sabía desde ese momento que le llegaría el momento en donde le tocaría soportar la más cruel humillación por parte de los hombres. Y es precisamente el relato que acabamos de leer en esta mañana. Él fue maltratado sin razón. El Señor fue condenado siendo inocente, renunció a toda defensa y finalmente fue crucificado. Y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, describe claramente ese cruel suceso. Y en alguno de sus apartes, dice el capítulo 2, no tuvo en cuenta ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. No dependió de esa posición divina, no se agarró de esa soberanía eterna, no se aferró a esta posición celestial. La primera humillación para nuestro Señor Jesús, iglesia amada, fue dejar su trono. Ese fue el primer acto por el cual Él fue humillado, fue dejar su trono. Pero esa humillación, Él mismo la asume. Él mismo decide asumir esa humillación y obedecer el deseo del Padre. Y otra de las cosas, otra humillación que pudo soportar el Señor o que pudo enfrentar el Señor y que lo relata el texto, es la forma como fue burlado y maltratado por la gente. El Señor fue burlado y maltratado por la gente, y esta burla y este maltrato inicia desde el momento que Él decide hacer la voluntad del Padre. Él fue burlado y maltratado mientras que servía y desarrollaba su ministerio por las aldeas, por las veredas, por los pueblos. Él fue escarnio de mucha gente le aborreció, le despreció, no lo aceptó, a pesar de que Él servía, a pesar de que Él iba hablando, dando palabra de restauración, de salvación, sanando a los enfermos, dando de comida a la gente y también sacando a la luz el pecado de las personas y mostrando la condición de las personas que realmente tenían necesidad de un Salvador. En medio de todo este ministerio que el Señor desarrolló por obediencia al Padre, Él siempre, muchas veces, en muchas oportunidades, así como en algunos momentos recibió elogio y la gente agradecida, también en algunos momentos recibió burla, maltrato y escarnio de la gente que estaba con Él. Ahora, la pregunta es, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos nosotros como seguidores del Señor? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos tenemos nosotros ese ejemplo palpable para nuestras vidas? Nosotros como ejemplo, como lo que es el Señor para nosotros, ese ejemplo a seguir, ¿qué tan cerca o lejos estamos de también enfrentar este tipo de posición? Por eso yo, antes de seguir con la reflexión, yo quiero dejarte en estos momentos algunas preguntas para que tú reflexiones allí en tu casa, allí donde tú estás. Antes de iniciar con la reflexión, yo quisiera que te preguntaras en esta mañana te hagas lo siguiente interrogante en esta mañana. ¿Renunciamos a nuestras posiciones académicas, profesionales o económicas para servir en el lugar y de la forma que el Señor nos demanda? ¿Anteponemos nuestros sueños y nuestras dignidades para hacer lo que se nos venga en gana? ¿Nos consideramos cristianos comunes y corrientes a pesar de nuestros títulos, posición y estatus social? ¿O nos consideramos cristianos especiales y de un más alto nivel que los demás miembros de la congregación? Iglesia amada, el Señor se sometió a la humillación más grande por parte de los hombres. Ahora, ¿quién quiere ser humillado a causa de la fe del mensaje? ¿Quién quiere ser humillado a causa de la fe y del mensaje que predica? ¿Quién quiere que lo maltraten y que lo ultrajen por lo que dice o por lo que proclama? El Señor Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Ahora, nosotros, ¿cuánto hemos sido humillados por la gente a causa de nuestra predicación? ¿Cuánto hemos sentido el incomodo o hemos generado a la gente incomodidad? Hemos generado a la gente de alguna manera desacomodo cuando le predicas la palabra. ¿Cuántos de nosotros nos da temor decir y hablar el evangelio como se debe hablar? Porque de pronto no queremos recibir que la gente me desprecie, que la gente me rechace por la forma como le estoy presentando a Cristo. Esa es la pregunta que quisiera que nos hiciéramos en esta mañana. La predicación del evangelio genuino, iglesia, nos debe acarrear en algún momento humillación, rechazo, persecución de la gente que lo escucha. Pero, ¿sabe? Eso poco sucede en este tiempo. ¿Y sabe por qué no sucede en este tiempo? Porque no queremos incluirle el elemento de la cruz.
obviamos el elemento de la cruz. Tratamos de presentar a Cristo a la gente sin mostrar el camino hacia la cruz, que es el mismo camino que tomó el Señor Jesucristo y que nos dejó de ejemplo para nosotros también seguir sus pisadas. Nosotros no podemos dejar de predicar el Evangelio de Jesús, usted y yo lo sabe. Entonces tampoco podemos dejar de decirle a la gente que necesita arrepentirse, que necesita cambiar su estilo de vida. Entonces nosotros tampoco podemos dejarle de decirle a la gente que para poder venir a Cristo hay que reconocer el sacrificio que se hizo en la cruz y llevar una vida de negación y apartada del pecado que nos llevó cautivo a la muerte, que nos llevó cautivo o que por causa de ese pecado ya hemos sido nosotros condenados a muerte. Nosotros no podemos dejar de predicar el Evangelio de esa forma genuina como lo hizo el Señor. Decirle a la gente que para que pueda tener esa vida que le garantiza esa eternidad con el Señor, necesita realmente tener una actitud de decisión y de arrepentimiento de todos sus pecados. La cruz implica renuncia total, iglesia. Oiga, la cruz implica renuncia total. Jesús enfrentó el sufrimiento de su arresto y de su juicio. Además, le tocó cargar su propia cruz y llevarla hasta el Calvario, donde iba a ser crucificado. El Señor no escatimó ningún esfuerzo para llevar a cabo su plan de salvación. Jesús estaba dispuesto a llegar con esa cruz y morir en la cruz, no importando el costo, no importando el cansancio, no importando el dolor y el maltrato de la gente, las expresiones verbales de escarnio de la gente. Él no le importó ese esfuerzo que le tocó enfrentar para llevar su cruz hasta el Calvario y morir. En efecto, así lo hizo, así se dieron las cosas. El amor de Dios por la humanidad encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo le dio las fuerzas, le dio el ánimo, le dio el impulso para llegar hasta el final. Y además de renunciar a su dignidad como hijo, además de renunciar a su dignidad y como esa posición de hijo de Dios, ahora le toca la humillación de morir como el más grande de los bandidos, según el contexto judío. Así murió el Señor, como el peor de las personas, como el peor de los seres humanos. ¿Qué diferencia con la posición de nosotros hoy como creyente, iglesia? Queremos seguir a Jesús sin que esto nos implique renunciar a nada. Queremos seguir a Jesús sin que tengamos que hacer mayor esfuerzo. Queremos seguir a Jesús sin pagar ningún costo, sufrimiento o enfrentar ningún tipo de persecución. Queremos un cristianismo light, un cristianismo plano. No queremos esfuerzo alguno. Quiero seguir a Cristo, pero sigo adulterando. Quiero seguir a Cristo, pero sigo fornicando. Quiero seguir a Cristo, pero sigo siendo el mismo mentiroso, el mismo desleal, el mismo insensato. Quiero seguir a Cristo, pero hago lo que realmente quiero, lo que me da la gana. Yo soy quien vivo, mi vida yo mando en ella y por lo tanto yo tomo mis propias decisiones sin tener en cuenta lo que he aprendido de mi Señor, de mi Maestro. Yo hago lo que quiera sin tener en cuenta lo que he aprendido de mi Señor. Discipulado sin cruz. Discipulado sin cruz, iglesia. A nosotros nos gusta lo bueno que el Señor nos da. Nos gusta disfrutar de sus promesas, pero no nos gustan sus demandas. Celebramos todo el tiempo que Él ha sido fiel, pero nosotros no decidimos serle fiel en algunas áreas de nuestra vida. Celebramos que Él es fiel, pero nos cuesta serle fiel en todas las áreas que Él demanda de nosotros nuestra fidelidad. Queremos mostrar que somos íntegros solo dentro del contexto de las cuatro paredes de la iglesia, cuando nos congregábamos. Pero ahora, como no nos ven, ahora sí entonces, pelo el cobre, perdónenme la expresión, ahora sí pelo el cobre
y hago lo que realmente estaba en mi corazón. Qué falta de respeto y reverencia a la cruz de Cristo. Qué falta de respeto muchas veces a la cruz del Señor. Es cierto que Dios es amor y que nos tiene paciencia, pero eso no nos da derecho a abusar de su amor y de su salvación tan grande que nos ha regalado, como lo dice Hebreos. Hoy queremos discipulados sin renuncia. Hoy queremos un discipulado que no nos cueste nada. Hoy queremos aprender mucho de las Escrituras y saber mucho y recibir mucho de las Escrituras, pero no queremos llevar a la práctica. Queremos que nos den, pero no movemos un dedo nosotros mismos por esforzarnos y también tener el espacio para tener autoestudios de la palabra, por aprender y conocer de la palabra, para sacar tiempo. Queremos tener unas vidas llenas del Espíritu Santo y mantenernos firmes en medio de la prueba y la tentación, pero no queremos sacar espacios para estar con el Señor y para poder pedirle al Señor fuerza y que fortalezca nuestro espíritu y poder enfrentar el día malo revestidos con la armadura, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo allá cuando estuvo en Getsemaní, que le decía al Padre con todas las fuerzas de su corazón: Padre, ayúdame a pasar este momento. Pero sí queremos vivir en victoria sin cruz. Queremos vivir en victoria sin acercarnos a la presencia del Señor y decir lo que nos fortalece y apartar tiempos de calidad con nuestro Señor. Ese es el evangelio que muchos cristianos quieren vivir en este tiempo, donde realmente muestran lo que está en su corazón. La mala noticia que te tengo, iglesia, es que no es posible. No podemos vivir un evangelio sin vidas renunciadas, sin vidas rendidas. No podemos vivir un evangelio sin vivir en la cruz de Cristo. Pero volvamos al relato. Cuando ya Jesús es crucificado, los soldados rifaron sus ropas entre sí. Después de ser despojado de su dignidad, ahora es despojado de la única pertenencia, de la única posesión material que tenía, su ropa. Ahora, si Jesús no se había apegado ni a su trono, ni a su vida, mucho menos estoy segura que lo hubiese hecho hacia su ropa, o no se hubiese apegado a la ropa tampoco. ¿Qué diferencia con nosotros? Nos apegamos a todo. La iglesia hoy en día se apega a todo. El cristiano hoy en día se apega a todo. Nos apegamos a nuestros bienes, nos apegamos a nuestros ingresos, nos apegamos a la tendencia, nos apegamos a la moda, nos apegamos a nuestros proyectos, a nuestros planes. Estamos apegados a todo, menos a las cosas de arriba. Esa es la realidad de muchos creyentes y la razón por la cual hoy debemos reflexionar sobre esta palabra. Yo creo que el Señor no se equivocó cuando nos advirtió en uno de los evangelios verdades como estas. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? O en alguna oportunidad cuando también le dijo a los discípulos: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Igualmente en Mateo 10:39, no fue en vano cuando el Señor nos enseñó: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará. No fueron en vano estos principios de nuestro Señor Jesucristo cuando todavía enseñaba a sus discípulos y hoy nos los enseña a nosotros. Y ¿sabes, iglesia, qué es lo que más, sobre lo que más nos aferramos y no queremos renunciar? ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros deshacer en nuestra vida? ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros quitar de nuestra vida y no queremos renunciar? El pecado. El pecado. Seguir haciendo lo que Dios nos ha dicho que no está bien. Seguir haciendo lo que no es aprobado delante de Dios. Eso es lo que nos gusta hacer. Y eso es lo que nos cuesta dejar, el pecado. A nuestro Señor Jesús no le bastó solo con renunciar a su posición de Dios y tener todas esas renuncias que ya hemos visto en el relato, sino que también le tocó vivir un momento muy difícil minutos antes de morir. Y creo que a cualquier hombre o mujer de bien
el hacerlo le desgarraría el corazón. Y fue que también le tocó renunciar al amor de su madre, le tocó entregar a su madre en manos de otra persona. Y yo quisiera que usted viera esa parte del texto, y es en el mismo capítulo 19 del Evangelio de Juan, en el versículo 25, dice la palabra de esta forma: estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¡Qué desprendimiento tan difícil, iglesia! Imagínense el vínculo que había entre padre, entre hijo y madre. Y a Jesús le tocó minutos antes de morir desprenderse de ese vínculo para hacer la voluntad de su Padre. Entregó a María en manos de otra persona, a quien afortunadamente él amaba mucho y sabía que iba a estar en buenas condiciones, pero vivió el desprendimiento de ese vínculo familiar por hacer la voluntad del Padre. Iglesia, en el mismo capítulo 10 del Evangelio de Mateo, el Señor nos advierte que debemos estar dispuestos a amarlo a Él por encima de nuestra familia. Y eso también hace referencia a negación. Eso también hace referencia a renuncia. Dispuesto a amarlo a Él por encima aún de nuestra familia. Y el versículo 34 de ese capítulo 10 dice así, en el Evangelio según San Mateo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Él debe ocupar, iglesia, el primer lugar en nuestro corazón. Y esto es fuerte. Esta es una de las demandas más fuertes del Señor para sus discípulos, para mí, para ti. Pero Él debe ocupar el primer lugar en nuestro corazón. Y que el Señor nos ayude a poder renunciar y a poder obedecer esta demanda. Por encima de nuestros hijos, por encima de nuestros esposos, por encima de nuestros padres, por encima de nuestros hermanos, está agradarlo a Él. Por encima de cualquier capricho o demanda de cualquier miembro de nuestra familia que no esté aprobada delante de Él, está por encima la obediencia a nuestro Dios. El relato de la crucifixión que acabamos de leer finaliza realmente, es en el versículo 30 del capítulo 19. Nosotros lo leímos hasta el 16, pero el relato finaliza es en el versículo 30. Y dice el versículo 30 que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Señor cumplió su objetivo, iglesia, cumplió su misión, que fue morir en la cruz para salvar a la humanidad. El Señor hizo lo que el Padre le mandó a hacer, ofrecer salvación a través de ese sacrificio en la cruz para todo aquel que esté dispuesto a reconocer ese sacrificio y arrepentirse de sus pecados y acercarse a sus pies y entregar su vida. El Señor finalmente cumplió su objetivo. La pregunta es: ¿estamos dispuestos tú y yo a llevar las marcas de la cruz de Cristo para un día vivir una eternidad con Él? Así como Jesús estuvo dispuesto a cumplir su misión hasta el final, cueste lo que le cueste, el Señor cumplió su misión, enfrentó sus dificultades, enfrentó sus persecuciones y todos los maltratos que vivió y todos
los momentos de profunda humillación, pero cumplió su objetivo. La pregunta es que si estás dispuesto tú, o si estoy dispuesta yo también, a llevar las marcas de esa cruz, para un día también disfrutar una eternidad con Él. Iglesia, quisiera que nos hiciéramos estas preguntas también en esta mañana. ¿Somos conscientes que no es suficiente con saber de las Escrituras y habernos congregado por toda nuestra vida? Usted y yo debemos ser conscientes de que no es suficiente eso. No es suficiente que hayas nacido en un hogar cristiano. No es suficiente que sepas mucha Biblia. No es suficiente que toda la vida hayas trabajado en el ministerio. Eso no es suficiente. ¿Sabes que un día el Señor podrá decir a cualquiera de nosotros, nunca os conocí? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas el Señor diciendo a cualquier miembro de su iglesia, nunca os conocí? Amada iglesia, quiero que recuerdes que perder la vida ahora es ganarla para después. El evangelio de la cruz es tu marca, es tu sello, es tu insignia. Y el apóstol Pablo, motivando a la iglesia de Filipos a seguir su ejemplo y a llegar a la meta, al sumo llamamiento del Señor Jesucristo, hablándole a los Filipos, advirtió a la iglesia de la presencia de algunos que son enemigos de la cruz de Cristo. Y el texto dice que lo dijo llorando. El texto menciona en Filipenses capítulo 3, versículo 18, porque como muchas veces le he dicho, y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus propios bajos deseos. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Quiero concluir mi reflexión en esta mañana diciéndote que la vida de Jesús fue una vida de constante renuncia. Él renunció a su dignidad, renunció a defenderse, renunció a lo material, renunció a su propia familia. Amada iglesia, fuente de agua viva, hoy el mundo está atravesando por uno de sus peores momentos de incertidumbre, de inestabilidad. El Señor Dios, desde su santo trono, desde su santa soberanía, decidió cambiarle el ritmo al mundo, a la sociedad. Se nos cambió la vida, se nos cambió la forma de hacer las cosas, se nos cambiaron nuestras prioridades. Ya no tenemos las mismas prioridades de antes. Por eso, ahora más que nunca, iglesia, debemos morir a nosotros mismos para vivir sirviendo a los demás. Ahora más que nunca debemos llevar la insignia de la cruz, negándonos a nuestra propia voluntad y poder morir a nuestros planes para alcanzar los planes del Señor con esta humanidad. Morir a nuestros planes para poder identificar los planes que realmente Él tiene para ti y para mí, para tu familia, para mi familia. Esa es la única forma de llegar a ser discípulos del Señor. Es la única forma de llegar a ser discípulos del Señor. Iglesia, no hay discipulado sin cruz. No hay discipulado sin cruz. Y creo que ya es el tiempo de dejar los acomodos. Ya es el tiempo de realmente decidir lo que dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya es el tiempo de que esta palabra realmente sea una realidad, valga la redundancia, en nuestra vida diaria. Ya es el tiempo de que decidamos crucificarnos con Cristo, decidamos llevar una vida negada, buscando la voluntad de Dios en mi vida, en mi familia, en mi hogar, haciendo lo que el Señor me ha mandado hacer y renunciando a lo que es oculto, a lo que es vergonzoso, a lo que no es aprobado delante del Señor. Y antes de retirarme de tu cámara, antes de retirarme de las pantallas en este momento, yo quisiera que oráramos juntos, iglesia. Yo quisiera que juntos presentáramos al Señor nuestro corazón, nuestra vida. Nosotros necesitamos del Señor. Mi familia y yo somos los primeros que necesitamos que esta palabra se haga vida en nosotros.
Pero yo no puedo acomodar el mensaje del Evangelio. Yo no puedo usar estos medios para hacerte sentir a ti cómoda donde estás. Yo quisiera que la reacción de la iglesia en el día de hoy de pronto no sea qué hermoso el mensaje, qué maravilloso el mensaje. Más bien, quédate en silencio, preferiría, y reflexiona en tu corazón acerca de lo que Dios nos ha recordado por su palabra, porque esta es una enseñanza que quizá en algún momento usted ya escuchó algunos apartes, pero hoy el Señor nos recuerda que necesitamos identificarnos con su cruz. Y yo quisiera que en esta mañana tú te desacomodaras. Yo quisiera que tú en esta mañana sintieras la necesidad de reflexionar y pensar qué cosas todavía no has llevado a los pies y a la cruz de Cristo en este tiempo. Señor, quiero darte gracias por tu iglesia. Quiero darte gracias por tu palabra. Señor, es tu palabra la que no vuelve vacía el corazón. Es tu palabra la que hace lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias porque cada día tú nos enseñas y nos permites, Padre, reconocer nuestra condición delante de ti. Y juntamente con mis hermanos, en esta mañana, yo te ruego, mi Señor, que nos ayudes a renunciar a todas aquellas cosas que tú has demandado de nosotros, que tú, Señor, nos has pedido que renunciemos para poder seguirte. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a renunciar al pecado, que nos ayudes a vivir esas vidas, Señor, aprobadas delante de ti, a ser esos verdaderos discípulos que caminan en tu ejemplo, esos verdaderos discípulos que anuncian, Señor, la luz de tu evangelio a otros sin temor, sin tapujos, sin acomodos. Señor, ayúdanos, Señor, a poder generarle a las personas incomodidad, desacomodarlas y hacerlas reflexionar frente a la necesidad, Señor, que tiene la humanidad de arrepentirse, frente a la necesidad que tenemos en estos tiempos de elevar nuestra mirada a ti, Señor, y poder entregar nuestras vidas y encontrar en ti esperanza y eterna salvación. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús por tu iglesia, que tú la fortalezcas y que cada familia, cada creyente al interior de sus familias hoy tome una decisión y sea retomar, Señor, ese camino de discipulado, donde tú seas el maestro, donde tú seas el que vaya adelante y el que enseñe, y que nosotros podamos seguirte con humildad de corazón. Gracias, Señor, te doy por tu bondad y tu misericordia sobre tu iglesia en esta mañana. Bendecimos cada persona que nos ve en estos momentos, cada amigo que nos escucha. Y yo te ruego, Señor, que tú les permitas a cada persona que no te conoce poder conocerte en este tiempo. Que tú le permitas a las personas que nos visitan a través de estos medios, Señor, disfrutar de esa gracia que está dispuesta para todo aquel que decide caminar contigo. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te siga bendiciendo y añada bendición a tu vida a través de la palabra. Y bien, iglesia, hemos llegado al final de este tiempo tan especial, tan bonito. Y damos gracias al Señor y esperamos que esta palabra, el Señor haga y cumpla su propósito a través de esa palabra en tu vida y en mi vida. Y que nosotros tengamos también el deseo de ponerla por obra en nuestras vidas. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Queremos también compartir contigo otros espacios y por eso queremos anunciarte que este próximo sábado, ¿verdad? Primer sábado del mes de julio, tenemos a partir de las 9 de la mañana vamos a tener un espacio para un ayuno congregacional a partir de las 9 de la mañana. Y queremos extender esta invitación también a todas aquellas personas que nos están viendo, amigos, familia que nos están viendo cada domingo. Puedes conectarte, también puedes acompañarnos y puedes recibir también ese link donde puedes conectar al ayuno congregacional. El día domingo, próximo domingo, vamos a tener
la comunión y vamos a compartir la Santa Cena. De manera que les llamo a todos a preparar los elementos, ¿verdad? Los elementos de la Santa Cena, el vino, el pan, todo en orden, en completa orden, para poder compartir ese tiempo tan especial. Y quiero darle también espacio a mi esposa, que tiene otros anuncios para ustedes. Gracias, amor. Simplemente 2 cositas, iglesia amada. La primera, no te olvides de sacar ese espacio para presentarle a tus niños la escuela bíblica, la escuela dominical infantil. Invierte ese tiempo o invierte para el reino en la vida de tus hijos. No se te olvide esa responsabilidad que tienes como papá, como abuelo en la casa. Y lo otro pues es simplemente recordarte, iglesia, que te sigas cuidando, que nos sigamos cuidando. Estamos en días difíciles a nivel de contagio. Ustedes saben que las cifras no son las más aceptadas o más bien las que más deseáramos escuchar, pero nosotros hacemos nuestra parte y creemos que el Señor hace su parte de cuidarnos, de defendernos. Aún si llegásemos a contraer el virus, yo creo que aunque el virus nos ataque, el Señor está también para atacar el virus en nosotros, pero nosotros tenemos que cuidarnos y hacer lo que nos corresponde a nosotros y ser muy prudentes. En esto aplica mucho la sabiduría que el Señor le da a sus hijos. Aún nosotros no tenemos por qué estar frecuentando lugares de manera persistente donde haya afluencia, evitar las salidas, sino solo para lo necesario. Entonces, que el Señor te siga bendiciendo grandemente, iglesia amada. Amén. Y otra cosa que quiero recordarte, aunque tengas en esta próxima semana muchas cosas por las cuales tengas que atender, no te desconectes, no te distraigas. Mantente conectado con el Señor, mantente allí conectado en la presencia del Señor. Puedes hacer muchas cosas. Los espacios de todos los días que el Señor nos ha regalado, el altar que el Señor nos ha mandado a levantar en el hogar, iglesia. Como decía mi esposo, no te desconectes de ese propósito, que el Señor quiere que estemos ahí con esa llama encendida en su presencia, porque lo necesitamos. Amén. Vamos a orar entonces, y yo te invito a que tomes la mano de la persona que está allí contigo y vamos a orar para proclamar su bendición, su palabra sobre todos ustedes. Padre, aquí estamos, Señor, Gracias, y te damos Señor. muchas gracias por Gracias, este tiempo Padre, tan hermoso, tan especial. Gracias porque cada semana nos permite, Señor, estar cerca de toda la iglesia y de todos aquellos amigos y personas que nos están viendo, Señor. Gracias porque tú eres el que llevas esperanza a ellos, Señor, a través de tu palabra. Nosotros solamente estamos aquí como instrumentos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, para que tu bendición esté sobre cada vida, sobre cada familia, Señor. Que tú les guardes, Señor, donde quiera que estén, Señor. Que tú seas guardándoles y librándoles de todo peligro, Señor. Y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre tu familia, sobre tu vida. En Cristo Jesús oramos. Amén. Y queremos que continúes hasta el final. No te desprendas allí. Termina con nosotros este tiempo, porque cada domingo terminamos este tiempo adorando y exaltando al Señor. Y hoy nos van a saludar 2 nuevos miembros que el Señor nos regaló en este tiempo. Amén. Como iglesia. Vamos Señor a les oírlo. bendiga. Un Amén. abracito. Vamos hasta el Te final. amamos, iglesia. Amada iglesia, Dios les siga bendiciendo, les siga derramando de su paz y de su bendición sobre sus hogares. En esta oportunidad, iglesia, quiero presentarle oficialmente a nuestro hijo Aarón Milano Acosta, para que todos lo conozcan, para que todos sepan lo grande y maravilloso que ha sido nuestro Dios en nuestra familia. Hemos visto la gracia del Señor en este mes y 5 días que tiene Aarón de vida de nacido. Él ha podido experimentar la gracia de Dios y el milagro que el Señor le dio a su vida, de tener una buena salud, de evolucionar
muy bien ante los riesgos que tuvo al nacer. Por eso estamos muy contentos, mi esposo y yo, y no dudamos nunca del Dios a que le servimos. Estamos muy agradecidos de que el Señor haya escuchado nuestras oraciones, las de ustedes y las de nosotros por nuestras vidas, y nos gozamos en el Señor de hoy testificar de la buena salud que el Señor nos ha dado y de su provisión que siempre ha tenido en cuenta de darnos lo que necesitamos. Por eso nos gozamos en esta hora y les presento a nuestro hijo alegremente, y sé que pronto vamos a estar juntos regocijándonos en el templo del Señor, adorándole, gozándole, y ustedes tendrán el privilegio de conocer a Aarón personalmente. Entonces, bueno, iglesia, eso era lo que quería decirles. Les amamos mucho. Que el Señor les siga bendiciendo. Chao. Buenos días, amada iglesia. Es un placer saludarlos nuevamente. Quisiera agradecer a las personas que han estado pendientes de nosotros. Hemos estado muy bien, gracias a Dios. La niña también ha estado muy bien. Todo su proceso de nacimiento y todo lo demás ha salido muy bien, y queremos nosotros agradecer a Dios y a todos ustedes que estuvieron pendientes y que estuvieron orando por todo este proceso. Gracias al Señor tenemos en nuestros brazos a esta bebé hermosa, preciosa, y pues un agradecimiento especial también a las personas que han estado pendientes de nosotros, llamándonos, enviándonos mensajes, enviándonos todo su apoyo. Les queremos agradecer profundamente. Iglesia, muchas gracias, los extrañamos mucho, les amamos. Queremos también invitarlos a que ustedes también sean agradecidos con el Señor, que no olviden ninguno de los beneficios, de las bendiciones y favores que el Señor nos da. Les mandamos un fuerte abrazo, un beso, los queremos mucho. Dios los bendiga, amada iglesia. Señor me lo continúa bendiciendo todos los días. Hoy les quiero regalar un versículo en el Salmo 125. Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen. Permanezcamos siempre como el monte de Sión a los pies de Cristo. El Señor me los continúe bendiciendo. Tengan un feliz día. Los extrañamos mucho. Esperamos verlos muy pronto. Chao. 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 Vida, me diste amor, tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación a
Hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta.